de paro contra el gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático, y pues se daba en medio pues de esta grave crisis eh, social, sanitaria y económica, pues que produjo también la pandemia, ¿no? Y bueno, ese es el trasfondo del estallido. El paro del 28 que tuvo bastante acogida entre la población, tuvo una buena campaña de comunicación, de expectativa previa, pues continuó, la movilización continuó y pues como lo habrán escuchado, la durísima represión estatal y paraestatal fue uno de esos factores que alimentó pues la continuidad de la protesta. Inicialmente la protesta convocada por las organizaciones sindicales reunidas en el Comité Nacional de Paro estaba centrada en el rechazo al proyecto de reforma tributaria, típico programa de ajuste económico neoliberal en medio pues, de la crisis económica actual, y bueno, que generó pues mucho rechazo de la población. Pero por el mismo hecho de la represión y el carácter multisectorial de la protesta, pues se sumaron, se articularon nuevas demandas, nuevas luchas y demás. Y a rasgos generales, pues el movimiento tuvo su mayor eje en el primer mes, después de abril, del 28 de abril al 28 de mayo, un mes de muchísimas movilizaciones. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Guerra, que pues es el gran responsable político inmediato de la represión, llegó a hablar de 3.000 bloqueos de carreteras en el país. Una encuesta que hacían a mediados de mayo, unos periódicos hablaban de que el 70-75% de los encuestados sentía que su vida se había visto afectada, digamos, había un cambio de la normalidad, especialmente por la acción pues, de protesta con bloqueo de vías. Y bueno, desde ese primer mes hay una cierta disminución. Ya en el segundo mes, pues es claro que estamos en un cierto reflujo, pero pues continúa un ambiente importante de movilización y de protesta en diferentes sectores y espacios. Pues este fue un movimiento a nivel nacional. Se hablaba que de 1.000 municipios, la unidad territorial local que se usa acá, había movilizaciones en 800 de ellos, o se habían presentado movilizaciones en 800. Hubo, por supuesto, mucha centralidad de grandes ciudades. Aquí en Bogotá, la capital, pues fue muy importante, y otras ciudades como Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y demás. No solo la capital, sino pues toda su área metropolitana, toda su círculo así eh, pues de industrias y de barrios. Pero el gran eje de la protesta no estuvo acá, sino en el suroccidente del país, especialmente en todo el suroccidente, pero especialmente en el departamento del Valle del Cauca, el tercero más poblado del país, y especialmente en la ciudad de Cali, donde la represión y la movilización pues tuvieron niveles muy, muy, muy altos. Y los bloqueos, por ejemplo, fueron permanentes. Aquí pues las movilizaciones eran intermitentes, en la mayor parte del país esa fue la nota, mientras que en Cali muchos bloqueos se volvieron pues permanentes, se mantenían durante la noche, y era justamente sobre todo en horas de la noche cuando la represión fue más destructiva, ¿no? La represión legal e ilegal que en este país va bastante de la mano.
Bueno, sobre la participación que preguntaban las compañeras, nosotras como Vía Libre hemos participado pues en toda la dinámica de movilización, desde lo poco que podemos aportar desde nuestro carácter todavía pequeño y marginal. Hemos participado de las movilizaciones sindicales y populares del centro de la ciudad, que convocan los sindicatos, pero son multisectoriales y han sido grandes, masivas. Sobre todo eran jornadas los días miércoles y viernes. Había protestas todos los días, pero las grandes jornadas nacionales de protestas se canalizaron miércoles y en menor medida viernes. Había también algunas actividades los fines de semana. También varias actividades en el norte de la ciudad, que es paradójicamente el sector más acomodado, pero donde también por supuesto hay barrios obreros, barrios populares, eh, que fueron importantes en esta coyuntura, ese sector del norte, y el sector del suroccidente, que ha sido bien importante, un portal de transporte que se conocía como Portal Américas y que las manifestantes rebautizaron como Portal de la Resistencia en la localidad de Kennedy Techotiva. Y ahí, bueno, participando de la dinámica de protesta, ahí hubo enfrentamientos, bueno, hubo manifestaciones diarias en las tardes, noches, muchas reprimidas por la policía que venían en enfrentamientos y hubo, no sé, 50 días de, 50 noches de enfrentamientos bastante fuertes para las personas de ese sector de la ciudad. Eh, y bueno, las compañeras, algunas compañeras nuestras pues participaban de diferentes escenarios ahí. Eso en cuanto a las instancias, si ustedes quieren, de protesta. Y en cuanto a instancias organizativas, hemos participado, eh, pues las compañeras que estudian, que están matriculadas en instituciones educativas, sobre todo las universidades públicas, pues de algunas asambleas estudiantiles, la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica. De las 32 universidades estatales del país, 18 llegaron a estar en paro, un paro que duró 2 meses, fue significativo y ahí, bueno, participamos en algunas universidades y facultades, nuestras compañeras, en espacios territoriales, en asambleas en nororiente, justo que mencionaba antes, que se dio una dinámica de asambleas locales interesante, y bueno, alrededor de este portal de la resistencia en el suroccidente, y de una instancia que en junio se desarrolló, contradictoria pero interesante, que fue la Asamblea Nacional Popular, que en el papel se planteaba como la reunión de asambleas locales y regionales, pero bueno, en la práctica fue pues una coordinación de algunas de estas asambleas y bueno, organizaciones políticas y sociales ya existentes. Afuera de nosotros ha habido una participación, pues sobre todo juvenil, pues muy importante, de otras compañeras libertarias. Hay una participación en procesos juveniles y ambientales en Suba, en la ciudad de Bogotá, en el noroccidente. Hay compañeras más dispersas, más individuales en las protestas que se han dado en lo que se conoce como USME y en la ciudad obrera cercana a Bogotá, que es Suacha. Hay una presencia estudiantil dispersa en las 4 grandes universidades públicas de la ciudad, no solo donde nosotras intervenimos, pero pues lamentablemente no ha sido tan coordinada. Y hay muchas compañeras en el suroccidente de la ciudad. El portal de la resistencia fue el gran eje, pero en todo el suroccidente hubo muchos puntos, menos espectaculares, menos visibles, pero muchos puntos de movilización. Y a nivel nacional, hay compañeras, de nuevo, quizás a título más personal o de agrupaciones o de otras agrupaciones que han participado, por supuesto, en Cali y en el departamento del Valle, que como les mencionaba es como el gran eje de la protesta a nivel nacional. En Barranquilla y la
ciudad pues popular cercana a Barranquilla, que es Soledad. Eh, Esto todo es en la costa atlántica. En la costa atlántica fue muy fuerte la acción del paramilitarismo, de toda la violencia contra los movimientos populares. Y era difícil no realizar movilizaciones que son comunes, pero sí, por ejemplo, esos escenarios de choque con la policía. Eso fue una novedad de este movimiento en varias zonas de la costa atlántica, pues que se habían desacostumbrado por el terror paramilitar, pues a ese tipo de expresiones. Bueno, en Bucaramanga, desde más unas coordenadas estudiantiles y bueno, sectores juveniles y barriales en Medellín y otras áreas del país. El mapeo todavía, digamos, está incompleto, pero bueno, ha habido una participación. No podemos decir que seamos la fuerza como quería en algún momento plantear el uribismo, como una gran protesta anarquista, pues eso existe en las mentes pues de la derecha solamente, pero sí, pues participamos, nuestras banderas, nuestras consignas eh, están presentes en la calle y bueno, existe pues la propuesta libertaria minoritaria, pero existe, que pues de todas maneras es importante. Eh, Eso en cuanto a, a la participación. Las compañeras planteaban lo de límites y posibilidades. Una cuestión interesante, pues tiene al nivel de los límites de este gran movimiento, seguramente uno de los más importantes pues de la historia moderna de nuestro país, fue que pues es una gran explosión social con niveles de organización social mucho más débiles, ¿sí? O sea, la movilización está muy por delante de los niveles de organización y eso, por ejemplo, hace que en el mundo sindical, en el mundo barrial, en el mundo, sobre todo el mundo popular urbano, los niveles de organización no son muy altos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues estábamos ante la realidad de que después del segundo día volvimos a trabajar, se protestaba en las tardes o en las noches, pero pues la gente trabajaba y bueno, digamos, imperaba pues la falta de organización pues en los espacios de trabajo y en la mayoría de espacios urbanos. Sin embargo, pues por supuesto este movimiento puede fortalecer esas instancias, sería como una de las tareas a proyectar. Eh, una cuestión importante de este movimiento que terminó siendo un limitante fue pues los niveles de represión. Eh, pues no es en este país necesario tener una predisposición al choque pues para encontrarse con la represión estatal. La represión pues fue muy violenta y como hemos dicho alimentó pues el descontento, etcétera. Pero también pues es real, generó un impacto psicológico entre muchas compañeras, entre muchas personas que simpatizaban con el movimiento, pero te decían en diferentes espacios que tenían miedo de salir, de salir a la calle. Entonces, esta cuestión de la represión fue un importante movilizador, fue un importante elemento para desarrollar la protesta, pero pues sí limitó quizás la participación de personas más jóvenes o más viejas, digámoslo, quizás concentró mucho la protesta en ciertos sectores de la juventud trabajadora, de la juventud popular, que fue pues la gran protagonista de la jornada. Mm, en este país hay una paradoja o bueno, una situación en términos de organización. El movimiento social más fuerte son los movimientos rurales, especialmente el movimiento indígena y en menor medida el movimiento negro y campesino. Ha habido pues importantes dinámicas de lucha reciente de los movimientos rurales, pues los grandes paros agrarios, el primero de 2013, el segundo 2015, el tercero 2016, y ha habido pues diferentes dinámicas de lucha de diferentes pueblos indígenas, pero en esta coyuntura, digamos, no hubo un paro
unificado el campo y la ciudad, y bueno, el movimiento rural participó, pero no protagonizó, no tuvo un gran desarrollo pues de estas dinámicas como sí ha pasado en otros momentos, ¿no? Y bueno, una limitación importante que nosotras encontramos pues es el nacionalismo. Eh, Nuestros movimientos populares no son afortunadamente muy nacionalistas, los establecidos, los consolidados, digamos. No era común ver una bandera nacional en una marcha estudiantil, quizás en una sindical sí, pero no había tanto patrioterismo. Y el movimiento de 2019 y también este movimiento sí han sido muy patrioteros. La gente entona así a nivel de masas el himno nacional, lleva sus banderas, incluso se identifica parte de los compañeros y compañeras más espontáneas que participan por llevar una bandera colgada. Ese tema se ha medio problematizado de una forma interesante. Hay gente que se ha empezado a invertir la bandera. El lema de la policía, que es Dios y Patria, pues han empezado a plantear ni Dios ni Patria. Quizás hay unos elementos anárquicos interesantes. Pero bueno, hay un tema nacionalista muy fuerte y nosotras en varias movilizaciones en las que participamos planteábamos reivindicaciones internacionalistas en zonas donde había mucha presencia de migrantes, especialmente migrantes eh, venezolanos. Intentábamos plantear consignas, digamos, más generales, más de nuevo internacionalistas y pues la verdad no tuvimos mucha acogida. Eh, entonces, pues ese es un tema, uno de los límites de este movimiento, una de las cuestiones que muestran su espontaneidad, la participación de muchas franjas que quizás no tenían demasiada experiencia política, más allá quizás de la protesta de 2019, con la que este movimiento tiene algunas continuidades interesantes. En la movilización del 1 de mayo, por ejemplo, que estábamos participando por el suroccidente hacia, que estaba cerca del portal Resistencia, que todavía no se llamaba así, eh, estábamos, digamos, el bloque, digamos, más tradicional de organizaciones políticas y sociales, y de repente nos encontramos con un grupo de jóvenes más numeroso que nosotros, que estaba también participando, que no tenían nada del 1 de mayo, no había ahí, quizás para ellas era un festivo más, pero pues estaban en la calle movilizadas. Fue un encuentro muy interesante entre, digamos, las organizadas y las que no, pero pues claramente pues teníamos, obvio, tradiciones, símbolos, consignas diferentes. Las compañeras sobre todo se identificaban por camisetas de la selección masculina de fútbol y pues banderas. Y bueno, era interesante porque se tenía el acto preparado en una zona y las compañeras querían seguir, querían seguir en la calle. Entonces fue todo un tema ahí de pues encontrarse con esa juventud popular todavía sin organización, que pues tenía mucha rabia pues acumulada. Y bueno, pues como las organizaciones más viejas, encontrarnos con eso e intentar hacer ese diálogo, que se dieron cosas y algunas se hicieron bien, otras no. En cuanto a las posibilidades, estas movilizaciones nosotras hemos dicho pues tienen gérmenes anárquicos, ahí hay gérmenes de autoorganización muy interesantes que hay que estimular, digámoslo, no se van a desarrollar por sí solos ni por obra de la naturaleza, además porque obvio actúan múltiples fuerzas políticas y sociales, tradiciones políticas que no son pues libertarias. Eh, una posibilidad muy fuerte tiene que ver con lo que ha supuesto como una derrota política del gobierno Duque. Eh, pues no es común que nuestro movimiento popular tenga victorias claras, ¿sí? En general estamos en una situación ahí de empate de fuerzas que resulta siendo a veces muy desgastante. Y aquí, es claro, no logramos derrocar el sistema ni tumbar el gobierno, pero tuvimos una serie de victorias reivindicativas, por ejemplo, con la renuncia del ministro de Hacienda, que era uno de los hombres fuertes del gobierno, el candidato para las elecciones del próximo año, el asesor económico del gobierno, pues que son significativas, parciales, limitadas, pero significativas en términos de, pues es un movimiento que se acostumbre a ganar, a tener victorias. Y bueno, hay todo un tema de la gran simpatía
de la gente, una gran simpatía de masas que tuvo el movimiento. En una encuesta periodística el 11 de mayo, hacían una encuesta a 1000 participantes y encontraban que 70% de la población apoyaba la protesta y entre los jóvenes era el 80%. Por supuesto, no quiere decir que el 80% de la juventud pues se movilizó, pero sí esa simpatía pues habría que traducirla. Está la posibilidad, y eso no está dado, pero es una posibilidad de convertir eso en movilización y en organización. En cuanto a las innovaciones que preguntaban las compañeras, bueno, hay una presencia en zonas no tradicionales. Eh, lo que les mencionaba, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el norte del sector más acomodado de la ciudad, se hicieron incluso protestas, algunas de ellas violentas, cerca de la antigua residencia del presidente, un edificio de lujo. La gente se concentraba al frente y hubo protestas ahí en ese sector. Y de hecho se desarrollaron algunas de esas grandes fotografías que habrán visto, son de la zona norte de la ciudad, del monumento a héroes, que es una zona que tenía alguna tradición de movilización, pero no en estas dimensiones tan amplias, ¿sí? Entonces, pues eso resulta pues interesante, como esa presencia en zonas no tradicionales, que no quiere decir que las zonas, digamos, tradicionales del centro o el sur no hayan participado. Lo hicieron y lo hicieron de forma muy importante, pero bueno, digamos, hubo lucha en muchas zonas de la ciudad y en muchas zonas quizás poco propicias, poco acostumbradas a ese tipo de dinámicas. Eh, Nosotras pensamos que una cuestión clara es que empieza a romperse un poquito la cultura política verticalista, autoritaria de la mayoría de la izquierda nacional. No hay tampoco pues que tener una lectura súper optimista de que ya está deshecha y hay una nueva cultura, pero sí se está resquebrajando esa cultura dirigentista de que entre las cúpulas de las organizaciones pues pactan las cosas y las demás personas las siguen. Hay como una idea de que hay que participar, de que las personas tenemos que incidir, que tenemos que organizarnos de formas asamblearias, aunque por supuesto esto todavía eh, pues no está completamente o no está desarrollado, pero sí hay una crítica pues a la cultura política dirigentista, y la izquierda, que estaba tan habituada a esta cuestión de dar órdenes, pues se ha encontrado con gente que está buscando una participación mucho más directa, protagónica en este tipo de situación. Y por supuesto hay toda una explosión de comunicación, incluso una sobreexposición comunicativa, eh, especialmente en el primer mes, pues el bombardeo comunicativo, sobre todo en redes sociales, pues fue muy alto. La mayoría de la gran prensa empresarial cubrió la protesta, pero pues con sesgos muy claros contra el movimiento, muchos desde una posición abiertamente progubernamental, otros intentando ser más matizados, pero introduciendo pues muchos elementos de distorsión, etcétera. Y entonces, como contrapartida, pues hubo una explosión comunicativa. Por un lado, de algunos medios de comunicación alternativos, interesante, pero sobre todo espontánea de la gente en redes. Eso se podía, y de hecho se prestó, pues claro, para quizás algunas de exageraciones, alguna manipulación, pero bueno, fue interesante eh, que esos elementos, aún por coordinar, aún por fortalecer, existieron, y hay de alguna manera un cambio en cuanto a la idea de presenciar la protesta, de compartir contenido sobre la misma. Afortunadamente, gracias a esa explosión comunicativa, fue más fácil documentar pues las violaciones de derechos humanos, los actos de represión y bueno, por supuesto hechos tan lamentables como los abusos sexuales o lamentablemente los heridos y los asesinados. De todas maneras, todavía es muy dispersa, ¿sí? Es una persona que participa de la protesta, graba el video y lo sube a su Facebook. La tarea de construir pues todo un tejido de comunicación alternativa está por desarrollarse, pero bueno, fue interesante y fue muy innovadora. Y de nuevo, no fueron los grandes medios, digamos, de izquierda que cubrieron, que jugaron un papel, pero sino sobre todo pues esa explosión muy espontánea
de la gente documentando esas cosas, ¿no? Y bueno, el último elemento que nos planteaban, el de continuidad y perspectivas, nosotras sabemos ser en nuestra organización pues de intentar hacer lecturas pues no pesimistas, pero sí, pues sí realistas hasta cierto punto. No estamos de acuerdo con esta retórica que en nuestro medio es muy fuerte de que llevamos 100 años de ascenso continuo de las masas y mañana está presta la insurrección. Nosotras no la vemos así. Nosotras pensamos que este reflujo ya se produjo, los paros estudiantiles se terminaron, la mayor parte de los bloqueos, incluidos los de Cali, se levantaron, pero se mantienen niveles todavía muy altos, muy importantes de movilización local. Entonces la semana pasada, en medio ya del reflujo, hubo importantes protestas, lamentablemente con un saldo de fallecidos, pero bueno, que la verdad no habíamos leído, incluso algunas que no conocíamos, sino cuando pues estaba la noticia sobre la represión. Entonces es un reflujo con niveles altos de movilización. Para nosotras pues la tarea sería organizar un poquito este reflujo con perspectivas de continuar la lucha, evitar esta idea de derrota, esta sensación de impotencia que a veces sigue a estos grandes movimientos, evitar la desbandada y más bien pues está como toda la tarea de construir alternativas con esta juventud popular que protagonizó la protesta y construir pues nuevas alternativas organizativas, fortalecer algunas de las ya existentes y demás. Eso fue muy interesante, la protesta fue un gran politizador a nivel nacional, la gente discutía cotidianamente de la protesta, dominaba la agenda eh, mediática, hubo un sentimiento muy fuerte de antiuribismo de mucha gente, y bueno, pues está un poco la tarea de convertir esa nueva politización y esa nueva experiencia política en la calle, en la protesta, en algunos casos en asambleas, pues en algo más, ¿no? Para nosotros ese algo más debería ir tomando las formas pues de alternativas de organización popular, autónomas, federalistas, democráticas de base y demás. Y hay un gran tema, y es que pues la mayoría de sectores políticos, sindicales y demás, pues apuestan pues a la canalización electoral de este movimiento, miras a las elecciones presidenciales de 2022. Esa es la gran apuesta. No ha habido un cambio de la mayoría de la izquierda, sigue habiendo una estrategia pues de participación sistémica, de participación institucional, de electoral. Y para nosotras, pues, esa canalización de toda esta rabia, de todo este sentimiento de dignidad, pues no tendría que ser electoral, sino pues habría que canalizarlo hacia fortalecer las organizaciones populares, las luchas locales y demás, ¿no? Sobre todo en este caso, esta juventud trabajadora protagonista de la protesta, que quizás antes, en su gran mayoría, no estaba antes organizada, y bueno, que hoy estaría pues en moras de ver cómo pues esa juventud trabajadora puede entrar a la organización gremial, puede entrar a la organización barrial, cómo empieza a profundizarse pues la organización de las mujeres y las disidencias sexuales de todo este sector, digamos lo que o bien está haciendo su primera experiencia política o empezó su vida política con las grandes protestas nacionales de 2019 y volvió a salir en 2021. Una de las grandes frustraciones para nosotras es que 2019 fue una enorme protesta de proporciones históricas, pero no fortaleció realmente a los movimientos populares ya existentes. Se crearon algunos nuevos espacios, pero muy pequeños para lo que fue la dimensión de la protesta. Digámoslo, los movimientos fallamos en construir alternativas con esas compañeras. Y bueno, un poco estamos en mora de no repetir ese error y de lograr construir pues nuevas alternativas en esta coyuntura. Entonces, pues esas serían como algunas de las ideas que queríamos compartirles.
Money, parceiro.